la semana pasada tuvieron clases con Marcia, que es mi compañera que está a cargo de las otras dos comisiones. Mi nombre es Carolina Monterde. Ahí yo les había enviado un mensajito, digamos, en el aula. Voy a estar a cargo de la comisión de ustedes, de la comisión 2. No sé si pudieron ver el programa, si tienen alguna duda, si quieren hacerme alguna consulta. La idea un poco de la materia, entiendo que también Marcia ya les explicó, es una materia que requiere de bastante práctica, ¿sí? Y les va a ser de insumo para después poder trabajar sobre el TIF, digamos, el trabajo integrador final. La idea es que vamos a ir teniendo, digamos, entregas parciales de la elección del tema, de qué les interesaría hacer en ese proyecto, digamos, de investigación para la tesis o para el TIF, digamos. Así que todo lo que vayamos viendo en la materia que va a ser teórico lo vamos a articular de alguna manera con la práctica para que a ustedes les sirva para hacer el TIF. Sobre todo porque son términos, les va a parecer totalmente ajeno lo que vienen viendo y demás, digamos, son términos específicos, hay cuestiones muy particulares que tiene la metodología, pero la idea es, bueno, acompañarlos en el proceso y sobre todo, digamos, después ustedes van a tener un taller de tesis, un taller de TIF, y la idea es que ustedes arranquen el año que viene con la noción, digamos, de cuál es ese tema que les interesaría investigar, los objetivos, y bueno, y qué viabilidad o justificación tendrían para poder abordar el tema. Ahí veo que están pasando la asistencia, o sea, en el chat, no me la pasen por acá, yo ahora en un ratito voy a pasar lista. Tengo algunos casos particulares que figuran en el campus, pero no figuran en el U, o figuran en el U y en el CIU, digamos, y no figuran en el campus. Por ejemplo, no sé si está Maxi Cambituli, o si lo conocen, Cambitelli o algo así, Cambituli. Bueno, no está. ¿Alguien lo ubica? Porque él lo tengo, está matriculado en el campus, en la comisión 2, pero no está en el CIU. Entonces después no vamos a poder pasar la nota, o a lo mejor está en otra comisión. Y Andrés García. Y Sánchez Germán. Está en el CIU y no en el campus. Bueno. Andrés García yo lo conozco, profe, si quiere le aviso. Bueno, avisale porque está en el campus, pero no está en el CIU, así que no, a lo mejor está en otra comisión o bueno, no sé. Listo, yo le aviso. Para ver si la cursa con la otra profe no hay problema, pero por lo menos para que no quede alguna cuestión administrativa ahí a final de la cursada, digamos, que tengamos que resolver con tiempo. Listo. Bien. Bueno, no sé si pudieron ver el material, ya está subido, digamos, lo que tiene que ver con la parte, digamos, de la unidad 1, que básicamente es lo que vieron con Marcia. Esto tiene que ver con cómo se construye el pensamiento científico o cuáles son esas particularidades que hacen que hablemos de una investigación científica y la diferencia, digamos, con lo que sería el sentido común, ¿sí? Y ahí básicamente, digamos, tienen que considerar para que un producto sea científico, básicamente 3 elementos tiene que tener. Teoría, es decir, desde qué perspectiva, en teoría desde qué supuestos teóricos
yo me baso para realizar ese estudio. Y en este sentido también avanzando, digamos, con las unidades, vamos a ver, bueno, ¿dónde puedo buscar material que sea científico? ¿En qué plataformas? ¿Qué tengo que mirar para que una investigación sea o tenga validez científica? No es lo mismo en Google, ahora circula un montón de información y eso, bueno, pero ustedes, para los fines de esta investigación y sobre todo para hacer su trabajo final, van a tener que utilizar recursos que sean académicos, que provengan, digamos, de la ciencia. Para eso decíamos que tiene que tener teoría, porque de acuerdo a la teoría, desde la perspectiva que yo me pare, voy a definir cuáles son esos conceptos, cuál va a ser esa mirada que yo voy a tener sobre ese fenómeno social para investigar, cuál va a ser esa definición concreta que yo después voy a operacionalizar para poder medir y abordar, digamos, diferentes aspectos de la realidad. Es decir, cuáles son, desde qué perspectiva, decimos teoría, voy a tener que tener evidencia, es decir, datos, con que yo voy a respaldar, digamos, esa teoría, y ahí vamos a ver también un poco, casi toda la materia está estructurada sobre métodos cuantitativos, y sobre las últimas unidades vamos a ver un poco algunas metodologías cualitativas, es decir, cómo, desde qué métodos voy a abordar, voy a recolectar esa información, esos datos que van a avalar mi hipótesis y la teoría que yo estoy utilizando. Y otra cuestión, otro elemento para que la investigación sea científica, va a ser que tenga un método, ¿sí? Que tenga un método, es decir, que van a tener ciertos procedimientos, ciertos pasos, que esos pasos van a ser los que cualquier persona que siga esos pasos, que tiene que estar explicitados también en su proyecto de investigación, tiene que llegar a ese resultado, ¿sí? Eso es como los tres elementos principales que tiene que tener un proyecto, una investigación para que sea científica. ¿Sí? Después puede tener hipótesis o no, y después más adelante vamos a hablar de cómo plantear hipótesis. Estas hipótesis son como un interrogante, unas preguntas anticipadas de lo que yo quiero investigar, pero básicamente tenemos estos tres elementos, ¿sí? Profe, discúlpeme, Sí. como para aclarar, los tres elementos entonces sería la teoría, Sí. La evidencia y los datos, y el otro es el método. Y el otro es el Esos tres. Exactamente. Esos tres son, digamos, los elementos para que un paper, digamos, un estudio sea científico, ¿sí? Es decir, explicitar desde qué perspectiva teórica estoy abordando ese fenómeno, los datos, con qué datos, y estos datos pueden ser datos cuantitativos, propiamente dichos, datos numéricos, ¿sí? O cualitativos, es decir, que los voy a recabar de acuerdo a los métodos, a métodos cualitativos, pero que son cómo abordan la realidad. Estos métodos cualitativos van a ser, así sonando a ver, compañeros que quieren entrar. Ahí está. ¿Cuáles van a ser los métodos cualitativos? Van a ser como la realidad presentada en textos, ¿sí? ¿Cómo van a ser esos, o en imágenes, en material audiovisual? El método cualitativo va a ser un poco más flexible, con algunas decisiones que se pueden ir tomando en la marcha mientras ustedes están haciendo la investigación. Son más profundos, van más a la parte más subjetiva, y podemos utilizar pocos casos, pero abordarlos bien en profundidad, en particularidad, con cierta singularidad, ¿sí? Y lo que para los métodos cualitativos, por eso también va a depender, de acuerdo a su objetivo y a lo que ustedes quieran investigar, con qué metodología van a abordar
con qué método, es decir, van a elegir para abordar el problema que ustedes van a investigar, ¿sí? Si es un problema que tiene que ver, que se le interesa conocer cuestiones como la experiencia de las personas por el paso de la justicia, sobre sentimientos y, no sé, valores de determinadas cuestiones, digamos, una parte un poco más subjetiva, vamos a utilizar métodos cualitativos, ¿sí? Algunas técnicas, cada uno de estos métodos tienen técnicas específicas. Los métodos cualitativos, las técnicas específicas para recolección de datos van a ser la observación participante, de eso después lo vamos a ver en otra unidad, yo acá como un pantallazo general, la entrevista en profundidad, ¿sí? Es decir, una entrevista, informantes claves sobre determinado tema, y grupos, focus group o grupos focales, que también son como entrevistas grupales, donde con un determinado tópico se seleccionan, digamos, a priori un grupo con ciertas características y se debate cierto tópico, digamos, entre los actores que participan de esa entrevista, y todo lo que surge de esa interacción es lo que se llama, digamos, esta técnica de focus group. Focus group por lo general lo utilizan también para cuestiones de mercado o también lo utilizan para, no sé, campañas electorales para sacar cuáles son los eslóganes, cuáles son los principales problemas o cuestiones así. Por lo general, además de encuestas, utilizan este tipo de técnicas. O, por ejemplo, también, no sé, están haciendo un estudio sobre para medir la pobreza multidimensional y a lo mejor quieren consultar o quieren saber, bueno, ¿qué otras dimensiones podrían, además del ingreso, de la educación o qué otros indicadores o dimensiones se podrían utilizar para medir la pobreza multidimensional? Bueno, y ahí se hace como una reunión de determinados grupos que se van seleccionando las personas con determinadas características y se van debatiendo a ver qué opina la gente, digamos, sobre cuáles serían esas dimensiones. Introduje un poco lo que sería el método cualitativo. Ahora les voy a hablar un poquito del método cuantitativo, que es más o menos bastantes unidades de la materia, digamos, tratan del método cuantitativo. Decíamos que si en uno la realidad estaba representada en imágenes, en lenguaje, en textos, en audiovisuales, lo que tiene que ver con el método cuantitativo, la realidad está representada en números, en figuras geométricas o en relaciones numéricas, ¿sí? Esto implica una mayor estandarización, puedo tomar a priori, es como más estructurado y tengo que tomar mayores decisiones de antemano. Decíamos que el cualitativo tenía mayor flexibilidad, ¿sí? Lo que permiten los métodos cuantitativos son justamente la posibilidad de generalizar utilizando diferentes técnicas de estadística, ¿sí? Técnicas básicas de estadística. Para eso también va a ser importante cómo yo realice la muestra, a quiénes voy a hacer las entrevistas o a quién voy a aplicar los cuestionarios, ¿sí? Y lo que necesito para eso es justamente, como tengo que tomar muchas decisiones a priori, que está un poco más estandarizado, más estructurado, si se quiere, voy a tener que definir bien cuáles son esos conceptos que yo quiero medir, ¿sí? ¿Cuáles son esos conceptos y cuáles son esas dimensiones o esas categorías que tienen estos conceptos? Ahora les suena como todo muy abstracto, pero después cuando vayamos avanzando lo van a ir interpretando mejor. Esto es como algo medio general, que por ahí ahora no alcanzan como a dimensionarlo, pero a medida que vayamos introduciéndonos en la materia, les van a ir cerrando y van a ir articulando, digamos, estos diferentes conceptos. ¿Sí? Decíamos, la definición conceptual
y las categorías, es decir, cuáles son esas dimensiones. La dimensión conceptual, cómo va a estar definida, de acuerdo a la teoría o la perspectiva teórica que yo tome, ¿sí? Volvíamos a lo mismo. Si yo quiero definir pobreza, bueno, ¿cómo voy a medir la pobreza? ¿Sí? Puede ser una pobreza como la vida en INDEC, solamente considerando la cuestión de ingresos, es decir, alguien es pobre, ponemos un umbral, si supera la línea de pobreza no es pobre, si está por abajo de la línea de pobreza es pobre, ¿sí? Pero bueno, eso es, yo me paro desde una definición de pobreza por ingresos, ¿sí? Diferente es si yo quiero medir la pobreza por varios indicadores, es decir, una pobreza multidimensional. Este abordaje de pobreza multidimensional, por ejemplo, lo hace la Universidad Católica de Buenos Aires, la UCA, con el observatorio. Es decir, bueno, está bien, es pobre por ingresos, pero también si no tiene agua potable y además si el jefe del hogar no tiene la secundaria completa y además tal, y van poniendo como ciertas condiciones. Pero eso es a partir de qué conceptualización teórica yo voy a partir y cómo voy a definir ese umbral de qué es para mí pobre, ¿sí? Porque yo no voy a ir a preguntarle a la gente, ¿usted es pobre, sí o no? Eso lo tengo que construir teóricamente. Y un poco hoy, lo que vamos a ver hoy es, bueno, cómo se construye, digamos, ese objeto de estudio, cómo se definen los objetivos y demás. Volviendo al método cuantitativo, entonces decíamos que se representan números, tiene mayor estandarización, está más estructurado, por eso mismo tengo que tomar decisiones anticipadamente, permite la generalización a través de diferentes de aplicaciones diferentes técnicas estadísticas. Tengo que definir previamente en estas decisiones que tengo que ir tomando con anterioridad, tengo que definir previamente los conceptos, cómo voy a medir esos conceptos, cuáles van a ser los indicadores, cuáles van a ser esas categorías de respuesta. Y algunas técnicas, como decíamos en lo cual, que la técnica de observación participante, focus group, entrevista en profundidad, estudios de caso, ¿verdad? En las técnicas de los métodos cualitativos voy a usar encuestas, ¿sí? Encuestas son con cuestionarios estructurados, con opciones de pregunta y con preguntas cerradas, diferente a la entrevista, que la entrevista es como más en profundidad, es una charla, tengo como lineamientos o guías o temas que yo quiero saber, pero no es algo que le digo, ¿a usted le gustó? ¿Está satisfecho con el servicio? ¿Sí o no? Bueno, del 1 al 10, ¿qué escala, digamos? No como preguntas cerradas. Censos, es decir, cuando abarco toda la población, a todo mi universo de las unidades de análisis, de mi referente empírico. Registros administrativos, ¿sí? Los registros administrativos pueden ser, por ejemplo, no sé, la nómina que yo tengo de la Comisión 2 de los alumnos, eso es un registro administrativo, que no ha sido construido con fines estadísticos, pero que me pueden servir, por ejemplo, para describir mi objeto de estudio, en caso que yo quiera investigar algo sobre los alumnos de la licenciatura de gestión penitenciaria, por ejemplo, ¿sí? ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda? No, bueno, yo avanzo, cualquier cosa me van diciendo, ¿sí? Bueno, decíamos que veíamos qué hace que un producto sea científico diferente de lo que tiene que ver con el sentido común. No sé si pudieron ver que hay un texto de Sean Kona donde habla cómo es ese proceso de investigación. El proceso de investigación que nosotros vamos a ver es básicamente para lo que tiene que ver con métodos más cuantitativos, es decir, nosotros tenemos que pensar un poco más estructurado, digamos, cómo es ese proceso de investigación. ¿Cómo voy a construir el objeto de estudio?
porque el objeto de estudio, o sea, no es que la realidad está dada y uno va y investiga la realidad tal cual es, sino que yo tengo que hacer un recorte y tengo que construir el objeto de estudio. ¿Cómo construyo el objeto de estudio? Primero voy pensando un tema, ¿sí? Un tema que me interesa investigar. Sobre ese tema voy a hacerme preguntas. ¿Qué quiero saber sobre el tema? ¿Qué quiero investigar sobre el tema? Después vamos a plantear los objetivos, es decir, cuáles son esos pasos que yo voy a hacer para poder abordar esa pregunta principal, digamos, de investigación. Voy a plantear una hipótesis, es decir, una pregunta anticipada o algo que yo tenga en mente de cuál podría ser esa pregunta, digamos, o de qué puede ir lo que yo quiero investigar. El marco teórico ahí en ese marco teórico va a ir toda la teoría y todos los antecedentes, digamos, el estado del arte también de qué se fue estudiando sobre el tema, y ahí yo tengo que poder lograr identificar qué autores trabajaron sobre esto y demás, así que eso también después en una unidad particular lo vamos a ir viendo. Y el referente empírico, ¿sí? Es decir, cuáles son esas unidades de análisis de las cuales yo voy a obtener la información, ¿sí? Esas unidades de análisis pueden ser personas, instituciones, ¿sí? No sé, yo si quiero saber sobre, no sé, puede ser que quiera analizar alguna institución en particular, algunas escuelas, o algunas características o algo de alguna población en particular, ¿sí? Entonces, para construir el objeto de estudio tenemos la parte teórica y la parte empírica, ¿sí? La parte teórica va a venir sobre toda la bibliografía y todo lo que se haya escrito sobre el tema. Y lo empírico va a tener que ver un poco con la experiencia de ustedes o el acercamiento que ustedes tengan a ese objeto de estudio, ¿sí? La parte teórica es decir, a quiénes voy a investigar, a dónde los voy a investigar, cuándo, es importante esto del cuándo, el dónde, digamos, para poder delimitar a mi referente empírico, a mi unidad de análisis, acotado a un tiempo específico, un tiempo y un lugar determinado, ¿sí? Porque no es lo mismo si yo quiero estudiar, no sé, a los niños en la escuela, no sé, tanto, la realidad de la escuela, que yo, en el conurbano, no va a ser lo mismo que la realidad de una escuela interior. La realidad de la escuela en los años 50 no va a ser la misma de la realidad de una escuela actualmente. Entonces también es importante que ese objeto de estudio, ese referente empírico, lo acote geográfica y temporalmente, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso, digamos, eso que seamos temas, preguntas, objetivos, hipótesis, marco teórico y referente empírico, hace la construcción del objeto de estudio. ¿El qué voy a estudiar? ¿Qué me interesa saber? Después hay, dentro del proceso, diferentes tomas de decisiones que tienen que ver con las muestras, ¿sí? Con las muestras en caso de que yo trabaje con muestras, que es lo más probable, digamos. La diferencia entre una encuesta y un censo es justamente eso. El censo va a hablar de todo el universo de ese objeto de estudio, va a abarcar a todas las unidades de ese objeto de estudio. Por eso, por ejemplo, el Censo Nacional de Población es un censo que se hace a toda la población que habita en el territorio argentino. Y una encuesta se realiza una muestra, es decir, de todo mi universo total, realizo una muestra para aplicarle la encuesta, un cuestionario, y de ahí infiero estadísticamente o puedo generalizar a través de esa muestra. Después, otro paso, digamos, una vez que yo tengo definido a quiénes una vez que tengo definido la muestra, voy a decir, bueno, voy a recolectar esos datos. ¿A quién voy a ir a aplicar ese cuestionario a mi población objetivo? ¿Sí? Después tengo que cargar esos datos o ver de qué manera, si lo hago a través de Google Form o cualquier cosa, tengo que
después analizar esos datos y después hacer un informe de los resultados. Eso es como el proceso o las etapas del proceso de investigación. Hoy, particularmente, vamos a ver bien lo que permite definir aquello que queremos investigar, ¿sí? Y fundamentarlo de manera teórica, ¿sí? ¿Cuál es la justificación? Mi consejo cuando ustedes elijan algún tema de investigación es que puedan elegir algo que esté vinculado con lo que ustedes hacen, con lo que ustedes saben, con lo que ustedes están trabajando, y que tengan apertura al campo, es decir, que tengan accesibilidad, ¿sí? Porque estudiar algo, no sé, que tiene que ver con otra realidad en otros países, qué sé yo, es mucho más complejo y por ahí, o lo pueden hacer de manera teórica, pero lo cierto es que está bueno que también apliquen o algún tipo de fuente de información, ya sea primaria, secundaria, se pueden aplicar algún censo, se pueden aplicar alguna encuesta, se pueden hacer entrevistas a algunos referentes, digamos. Eso después, de acuerdo a lo que vayan eligiendo, podemos ir viendo cuál sería el mejor abordaje. ¿Sí? Pero pensar en definir qué quieren investigar. Primero el tema. A mí me gusta seguridad, salud, educación, un tema general. Después de eso, una vez que tienen el tema, van investigando, bueno, de ese tema, ¿qué es lo que quieren? ¿Sí? Y después van buscando bibliografía y de a poco van a ir como acotando y a medida que vayan leyendo, van a surgir preguntas de investigación un poco más enriquecedoras que tienen que ver con la teoría y con lo que ya se fue estudiando sobre el tema. ¿Mm? O sea, hicimos como 5 etapas más o menos. Construcción del objeto, decisiones muestrales, recolección de los datos, análisis y elaboración de informes. Casi todo lo vamos a circunscribir en la construcción del objeto de estudio, que tiene que ver con el marco teórico, con los objetivos, con las hipótesis, recolección de los datos, es decir, a través de qué técnicas voy a recolectar los datos, que eso también va a estar vinculado, como dijimos al principio, de acuerdo a la metodología que voy a utilizar. Y ya después análisis, informes, eso no lo vamos a ver, cómo realizar un análisis o un informe. Bien, ¿cómo vienen hasta acá? Bien. Bueno, seguimos. ¿Cómo? Después, bueno, también hay como, cuando ustedes tengan que hacer el TIF, hay como ciertos requisitos, es decir, cómo presentarlo, el título, la introducción, la metodología, el desarrollo, las conclusiones, pero eso después, cómo se presenta y eso lo van a ir viendo. Nosotros lo que les pedimos como actividad de la materia es que, bueno, tratemos de pensar el tema, el problema, la hipótesis, si es que la hay, que hagan alguna búsqueda bibliográfica y vayan haciendo las preguntas, alguna justificación y eso como para empezar el año que viene el taller del TIF con estas cuestiones ya saldadas y puede ser mucho más provechoso, digamos, para avanzar, digamos, con su trabajo final, porque si no después cursan el taller y se quedan después un poco solos y no terminan, digamos, de presentar el TIF, digamos. Y la idea es que después de hacer tanto sacrificio, de cursar tanto, es que hagan el trabajo final. Creo que, a ver, hay más para gente. Bien. Bueno, decíamos, una idea de lo que ustedes quieren hacer puede surgir de su experiencia, ¿sí? O sea, ¿qué les interesa conocer de ese fenómeno? O decíamos, de algo que ustedes estén leyendo, de la búsqueda bibliográfica, por ejemplo, no sé, estoy leyendo sobre la teoría del etiquetamiento, no sé, de los productos, ¿no? Y quiero saber qué sucede también en algún caso, qué sé yo, no sé, sobre otra cuestión. Entonces, tienen que poner como mucho foco y mucho esfuerzo, digamos, en
construir ese referente empírico, ese objeto de estudio, ¿sí? Que no está dado, sino que lo tienen que construir ustedes. ¿Qué se van a tener que preguntar para poder construir ese objeto de estudio? Bueno, ¿dónde voy a ver? ¿Dónde lo voy a ver? ¿En qué momento decíamos? Si en la actualidad, en el pasado, en qué periodo. Entonces hay que delimitarlo espacio y temporalmente. ¿Qué aspectos me interesan saber sobre ese tema? ¿Qué grupos? Si son fenómenos observables, si están relacionados con el tema. Entonces, preguntas que se van a ir haciendo para poder ir acotando el objeto de estudio. Porque si no se les hace inabordable. Si ustedes quieren, no sé, trabajar algo muy genérico, no lo van a lograr resolver como para un taller para un trabajo integrador final. ¿Sí? Decíamos que la idea también puede surgir desde la experiencia, ¿sí? No sé. Pasé caminando por una manifestación y, no sé, y tienen interés en explicar a ver qué pasa o cómo explicarla desde las ciencias sociales, ¿no? Primero van a tener que construir como el marco teórico, es decir, desde dónde yo me posiciono para analizar esa manifestación, definir qué aspectos me interesa, por qué están ahí, qué modos de organización tiene, no sé, cuál es la relación con la política, si es que tienen relación, la composición del grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después pensar cómo lo voy a conceptualizar, en qué términos, en términos de decir, bueno, en términos, qué sé yo, de clases sociales, voy a hablar de términos de lucha de clases, de conflictividad social, de una organización colectiva, voy a analizar la organización, no sé, y ahí van como de a poquito metiéndose cada vez más en la definición del objeto de estudio. Y siempre las primeras aproximaciones que ustedes van a tener al objeto de estudio, y más si tiene que ver con su experiencia, van a ser como preguntas muy genéricas, muy vagas, que después las van a ir como puliendo, si se quiere, a medida que van avanzando en la lectura y conociendo autores que fueron abordando el tema, ¿sí? Y cómo lo fueron haciendo. Bien, no sé, pensar en... Primero preguntas, ustedes escriban, porque lo más difícil es como abordar la hoja en blanco. Ustedes primero las preguntas que se le ocurran. Y después van a hacer de manera desordenada, imprecisa. Después van a ir jerarquizando. Bueno, esta pregunta es más general. Bueno, la pongo como principal. La otra es como secundaria. Y después van viendo, cotejando con la teoría, a ver si eso más o menos se va condiciendo con lo que ustedes inicialmente pensaban. ¿Qué sé yo? Después van a pensar al menos, la pregunta de investigación es como una pregunta estructuradora, es decir, va a ser como toda la columna vertebral de todo el proyecto de investigación. Lo mismo el objetivo de la investigación, ¿sí? Son las acciones que van a llevar a cabo para poder responder esa pregunta. Esos objetivos van a ser proposiciones que son formuladas en verbos infinitivos, es decir, analizar, investigar, describir, explorar, comprender, explicar, todos los verbos que se les ocurran, que se van a formular con la intención de lo que ustedes quieren investigar respecto a ese objeto de estudio, ¿sí? Y ahí también, cuando ustedes redacten el objetivo, van a tener que delimitarlo espacio y temporalmente. Y siempre el verbo que van a utilizar para poder, digamos, para hacer una investigación científica, tiene que estar vinculado, relacionado a producir conocimiento, ¿sí? Decimos, tiene que ser una acción, un verbo infinitivo, indagar, conocer, analizar, identificar, no intervenir, proponer, o sea, no tanto tiene que ver con un objetivo que se vincule
al conocimiento, ¿sí? No un objetivo más de intervención, si se quiere. Volvemos a decir lo mismo, que estén delimitados espacio y temporalmente, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no sé, pongo, mi objetivo es conocer la incidencia de los delitos contra la propiedad. ¿Sí? ¿En dónde? ¿En qué época? ¿Cómo? Es como muy abstracto. Por eso insisto con esto, con que tienen que delimitarlo espacio y temporalmente. Es decir, cuándo, dónde, a quién le formulo o qué estoy suponiendo que es el hecho sea universal o sea invariante. Después, el objetivo general va a ser un objetivo general y después van a tener objetivos específicos. Los objetivos, decíamos que el objetivo general es ese eje estructurador de toda la investigación. Generalmente es la pregunta de investigación elaborada de otra manera, ¿sí? La pregunta de investigación elaborada en forma de pregunta y el objetivo empezando con un verbo infinitivo. Después los objetivos específicos son algunos pocos, entre 3 o 5 podrían llegar a ser de objetivos particulares, digamos, específicos, y tienen que estar contenidas en el objetivo general, ¿sí? Y deben guardar cierta coherencia entre sí con el objetivo general, ¿sí? La ciencia, esto un poco también creo que lo abordaron en la primera clase, no se ocupa del deber ser. Entonces, los objetivos de investigación, volvemos a insistir, son aquellos que procuran producir conocimiento y no intervenir en la realidad, ¿sí? Por más que después su investigación permita implementar una política pública, ¿sí? No sé si se entiende la diferencia. Porque ustedes están produciendo ciencia, están haciendo ciencia. Entonces, y recordar esto, que el objetivo general y la pregunta de investigación deben ser lo mismo, redactadas de diferente manera. Ahora bien, el referente empírico, decíamos, son las unidades de análisis. Es decir, ¿a quién yo voy a estudiar? ¿A quiénes voy a estudiar en este proyecto? ¿Sí? Decíamos que pueden ser personas, instituciones, familias, pueblos, naciones, lo que quieran, digamos. ¿Mm? Y también pensar algo que resulte empíricamente observable. ¿Sí? Y que yo pueda delimitar dentro de esa unidad de análisis a quiénes voy a investigar y quiénes me van a quedar por fuera, que esté claro eso, que no tenga como un límite como difuso. Si voy a estudiar a las instituciones, bueno, ¿qué instituciones? Voy a estudiar instituciones policiales o entre las policiales o instituciones, no sé, de fuerzas de seguridad o no sé, pero bien delimitado, si entran o no, por ejemplo, el servicio penitenciario, si entran o no, el Poder Judicial, no, tratar de delimitar de manera inequívoca quiénes entran y quiénes quedarían por fuera de esa investigación. Y luego, a medida que van avanzando, para darle mayor contenido teórico a esas preguntas, van a tener que ir viendo qué investigaciones o quién escribió sobre ese tema, ¿sí? Y esa búsqueda de la bibliografía específica o de ese análisis es lo que se llama el estado de la cuestión y marco teórico, ¿sí? El marco teórico tiene que ver con, más que nada, con la teoría, con las perspectivas teóricas, y el estado de la cuestión es con los antecedentes que se vinculen a esa investigación. Es decir, conocer lo que ya se está investigando para ver si justamente lo que yo voy a investigar plantea, digamos, algo original, ¿sí? A lo mejor, esto que es lo que se les pide a ustedes cuando hacen el proyecto, se les pide originalidad. A lo mejor la originalidad no está tanto en el tema, sino a lo mejor pueden abordar un mismo tema
que fue abordado en otro país o en otra provincia, pero no se aplicó acá, o en este tiempo, digamos, y ahí se puede, como la originalidad puede estar dada por esas cuestiones, ¿sí? Pensar también desde esa búsqueda bibliográfica con quién voy a discutir, ¿sí? O sea, desde qué posicionamiento, desde la bibliografía, desde qué autores me voy a discutir para poder posicionarme en el campo de estudio, en la temática que se está desarrollando. Y después, con esa ayuda de la bibliografía, pensar cuáles van a ser esas preguntas de investigación un poco más interesantes que esas preguntas iniciales que fueron, digamos, elaboradas muy de manera incipiente y de manera desordenada, sin tener tanto conocimiento sobre el tema. A medida que ustedes vayan leyendo, buscando bibliografía y adentrándose en el tema, van a poder enriquecer esas preguntas y también darse cuenta de eso. A lo mejor una pregunta que a ustedes les parecía súper original está súper trillada y súper investigada. ¿Sí? Eso también, con la búsqueda de la bibliografía, lo van a ir puliendo esas cuestiones, ¿sí? Decíamos, bueno, el estado de la cuestión es decir, este fenómeno fue estudiado, investigado previamente, pero ahí van a encontrar ustedes cuál es esa vacancia o esa originalidad que les va a permitir dar con su investigación, ¿sí? Capaz que hay algún aspecto que no está estudiado, alguna nueva dimensión, un tiempo, un lugar, digamos. ¿Qué es lo que voy a investigar yo que le da originalidad a esa investigación? ¿Sí? Por ahí a veces se confunde marco teórico con estado de la cuestión, porque son bastante similares, digamos. Muchas veces se elabora de manera conjunta, no tienen como un apartado, sino que están todos bajo el marco teórico. Pero lo cierto es que el estado de la cuestión tiene que ver más con lo que pensamos como antecedentes, es decir, que se estudió sobre ese tema, y el marco teórico tiene que ver más con, como bien dice el nombre, con la explicitación de las teorías que los investigadores consideran que son necesarias para poder abordar o investigar ese fenómeno, esa unidad de análisis o ese referente empírico, ¿sí? Y volvemos. La teoría tiene también, para que uno pueda elaborar teoría, tiene que tener también estos elementos, ¿sí? Un nivel de abstracción, conceptos con elaboraciones abstractas, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, no sé, son diferentes conceptos, si se quiere, articulados entre sí que hacen que sea la teoría. Entonces, por un lado tenemos estado de la cuestión, son aquellos estudios previos sobre el tema que les interesa investigar, y marco teórico es toda aquella bibliografía que tenga los conceptos teóricos que ustedes van a utilizar, ¿sí? Incluso a veces o sea, ustedes por ahí encuentran un autor que aborda la temática que a ustedes les interesa, es importante que ustedes miren, por ejemplo, la bibliografía que utiliza, y a lo mejor ahí van buscando, digamos, tipo bola de nieve, digamos, cuáles son esos estudios que son importantes. Es importante que hagan un relevamiento exhaustivo sobre la bibliografía, sobre todo para no llegar a conclusiones o cosas como originales, cuando en realidad ya las plantearon muchos autores, ¿sí? Bien. Decíamos entonces, los objetivos son esas preguntas que conducen, o sea, las preguntas que ustedes van a tener inicialmente sobre qué van a investigar conducen a los objetivos. Y esos objetivos no son más que esas preguntas planteadas de otra manera, ¿sí? Para elaborar esos objetivos ustedes tienen que pensar qué tengo que hacer para resolver esa pregunta inicial, esa pregunta rectora, esa pregunta articuladora, digamos, como eje de toda la investigación, ¿sí?
Y a su vez van a tener como que repensar las preguntas, de decir, bueno, responder esa pregunta, ¿me resulta factible? ¿Tengo acceso a esa información? ¿Puedo hacer, no sé, pueden ser fuentes secundarias, ellos si tienen acceso a algún registro administrativo en su trabajo, o no sé, si es factible, fundamental la factibilidad para poder llevar a cabo la investigación, ¿sí? Y después, bueno, ir puliendo y preguntarse, bueno, estas preguntas son las correctas, son las más convenientes, qué sé yo, si les interesa efectivamente si son causas, si en realidad les interesa otra cosa, de cómo, quiénes, y ahí va a ir ajustando un poco más el referente empírico. Y después van a poder, una vez que ustedes tengan como ese panorama más general, van a poder ir definiendo la hipótesis. Una investigación puede o no tener hipótesis, eso es optativo, pero por lo general uno a priori tiene como, la hipótesis es como la respuesta anticipada a una pregunta, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta, alguna duda? Es un montón. Pero bien. Voy a pasar lista, aprovechando que veo que hay varios conectados y me van diciendo, ¿sí? Aguirre Gustavo. Presente. Bien. Alfaro Flavia. Presente, profesora. Bien. María Eugenia Berat. Presente, profe. Bien. Verón Sabrina. Presente, profesora. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Gisela Blanco. Busto Federico. Carnero Federico. Presente, profesora. Bien. Citadino Marco. Sí, bueno. Disculpame, ¿nombraste a Federico Bustos? Sí, presente. Disculpame, estoy en la calle y no escuché bien. Bien. Cordido Oscar. Presente. Bien. Gaby Crebatín. Presente, profesora. Bien. Cunilio Diego. Cuñoli. Cuñoli. Presente. Perdón, Cuñoli. Di María Mariana. Presente, profe. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. De Acevedo Fabio. Presente, profe. Bien. Cico María Profe, Eugenia. presente. Soy Gisela Blanco, justo me llamó y voy manejando. Perfecto. Bien, bien. Gracias. No, de nada. De Cico María Eugenia. Presente, profesora. Bien. Matías Dos Santos. Presente, profe. Bien. Duarte Pamela. Presente. Figueroa Yamila. Presente, profe. Bien. Launa Omar. Profe, escribió en el chat que salía. Ok. Giada Yelén. Presente. Por ahí no veo el chat. Bien. Gonzalo Alejandro. González, perdón. Presente, profe. Bien. Guerrero Roberto. Bien. Guevara Facundo. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. David Bumerelli. Presente, profesora. Bien. Sí, presente, profesora. Bien, perfecto, David. Istiliarte, Jessica. Presente, profesora. Bien. Crolin, Lucas. Presente. Presente, profesora. Bien. López Adriana. Presente, profesora. Bien. Maidana Cintia. Presente, profesora. Bien. Malpisoto Marina. Presente, profesora. Bien. Mariño
Julieta. Presente. Martínez Cisneros Facundo. Presente, profesora. Más Daniela. Presente. Massa Belén. Presente, profesora. Bien. Nemesis Jonathan. Nenese. Me avisó que tuvo que salir a hacer el recuento. Perfecto. Montenegro Matías. Moyano Julio César. Naranjo Jessica. Presente, profesora. Disculpe, Naranjo, estaba poniendo el micrófono. Ah, bien. Moyano Julio, sí. Naranjo Jessica. Presente, profesora. Bien. Parodi Leonardo. Presente, profe. Peralta Jorge. Presente, Rosina profesora. Peralta Jorge. Hernán. Hernán sos. Bien. Jorge Hernán, bien. Romina Gracias. Peralta. Presente, profe. Bien. Erika. Erika Pereira. Pintos Mauricio. Portel María de los Ángeles. Tronino Mauricio. Presente. Bien. Pulsi Leonardo. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas, ¿qué tal? María Hola. Jimena Rato. Buenas tardes, presente. Buenas. Rodríguez Carla Jimena. Buenas tardes, presente, profesora. Buenas tardes. Salto José. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas. Sánchez Diego. Presente, profesora. Velasca Janina. Presente, profesora. Bien. Sierra Pablo. Presente. Bien. Spagnolo Ivana. Presente, profesora. Bien. Tapia Oscar. Presente, profesora. Bien. Trejo Acosta Sabrina. Presente, profe, buenas tardes. Bien. Analía Waldeborde. Buenas tardes. Sí, Valdeborde. Waldeborde, bien. Valdeborde. Vázquez. Vázquez Héctor Vázquez. Presente. Bien. Presente. Vidal Marianela. Vidal María Elena. Isabel de Brenda. Buenas tardes, profesora. Feliz día y presente. Bien, gracias. Lidia. Presente, profe. Bien. ¿Se la rayan, Cristian? Presente, profesora. Y Zurita Navela. ¿No? Zurita Navela. ¿Alguien que no haya nombrado? Judita Navela debe estar en el cierre, profe, justo. Ah, bueno. Tengo, sin asistencia es Nemesis Jonathan, Montenegro Matías, Pereira. Montenegro, estoy acá, profe. Ah, bien, perfecto. Erika, Pereira Erika, Pintos Mauricio, Portel María de los Ángeles, Marianela Vidal y Zurita. Marianela Vidal está presente, profe. Bien, perfecto, listo. Puesto presente. Bueno, yo en el campus tienen la bibliografía, pero lo que voy a hacer les voy a compartir una presentación que no presenté hoy. pero lo cierto es que ahí por ahí tienen todos los conceptos y de todo como para que se pueda estructurar un poco la lectura y no se sientan como tan solos. Pero de todos modos, ustedes pueden, o sea, escribirme, preguntarme, ¿sí? lo que necesiten. Ahí acabo de poner la presentación. Si quieren, podemos verla. Sobre todo,
La que tiene que ver con la unidad 1, que entiendo esto es lo que vieron por ahí con Marcia, que fue la otra docente, es pensar, bueno, ¿qué son esos elementos que hacen que un producto sea científico diferente de lo que es el sentido común o el sentido de la vida cotidiana, ¿sí? Básicamente para que ustedes tengan en claro esto y pensar después en sus trabajos, digamos, qué elementos no pueden faltar, ¿sí? También ahí van a tener en el trabajo, en la presentación, un poco esto, cómo se logra esa evidencia empírica, cómo se elabora ese referente empírico a partir de la teoría, aplicando diferentes procedimientos, cómo lo tengo que acotar, cómo tengo que elaborar los objetivos, ¿sí? Y por ahí está puesto con otras palabras. Evidencia empírica, obviamente, son los datos, ¿sí? El encuadre teórico, bueno, básicamente es la teoría, y cuál es ese proceso que uno tiene que hacer. Ese proceso es a través de qué método voy a ir haciendo, ¿sí? Esas reglas de procedimiento explícitas tienen que ver con la metodología que yo voy a utilizar para poder obtener, digamos, o abordar mi problema de investigación. Ahí tienen unos cuadritos de esto, bueno, cuáles son esas preguntas generales, cuáles son primero todos esos pasos. También está en el capítulo 3 de SEAN de Ancona, ese capítulo está piola, como los ayuda a pensar y ver cuáles son esos pasos que tiene la investigación. Bien. Un poco también estoy mirando la presentación, habla de los dos paradigmas, esto que fuimos viendo, el cualitativo y el cuantitativo, y cada uno de esos, de la metodología o las técnicas que después ustedes van a utilizar, va a tener que ver con qué van a abordar, ¿sí? De acuerdo a su pregunta de investigación o lo que quieran saber, van a utilizar un método o una metodología u otra, o un complemento entre las dos, también puede ser. También pueden llegar a ser, yo les decía que pueden utilizar fuentes secundarias. Eso también es una clase, es decir, bueno, de dónde yo, por ahí, si no construyo yo el dato, la evidencia empírica, por ahí la puedo obtener desde otras fuentes, es decir, desde una fuente que no elaboré propiamente yo como investigador, sino que ya está dada, puede ser alguna fuente de información, que puede ser el mismo censo, o el censo que ustedes tienen ahí, creo que es de población carcelaria, creo que el SNEP, ¿no? O algo así. Tienen ustedes uno que trabajan, digamos, con datos estadísticos, o algún tipo de información o datos que puede articular con su objeto de estudio, que elabora cualquier otra institución, el Ministerio Público o el mismo INDEC. Eso dependiendo de lo que ustedes vayan a investigar, pero está bueno que vayan pensando también cuando piensan en qué van a investigar, si tienen acceso a esa información, porque es clave, porque si tienen que producir y salir a hacer muchas encuestas o muchas entrevistas, eso es como les va a llevar mucho más tiempo en la elaboración de cuestionarios, en salir a hacer las encuestas y demás. Para ahí pueden utilizar información que ya está dada y adaptarlo y ver de qué manera les puede servir, o utilizar esa información de manera contextual. Lo pueden utilizar también si les sirve, es decir, bueno, yo voy a estudiar X cosa porque de acuerdo al registro administrativo eso representa X cantidad de casos, o porque yo estoy viendo que, no sé, en la población carcelaria sucede esto y esto, digamos. Y ahí tienen por ahí algunos datos como para avalar, digamos, esa decisión o esa justificación de por qué abordarían y desde qué perspectiva abordarían el objeto de estudio. Bien.
tienen un cuadrito de cuáles son, digamos, un poco los métodos esas técnicas para recolectar datos de cada uno de los métodos. También esto decíamos, no es necesariamente que se dé un método u otro, ¿sí? Pero sí cada uno tiene como su especificidad, uno es más flexible, el otro es como más estructurado. Imagínense que si yo voy a hacer una encuesta, por decirles algo, y le elaboro un cuestionario, y a uno le explico un cuestionario, y después me doy cuenta que lo hice mal, y lo hago de nuevo, y a otro le explico otro cuestionario, yo después no puedo como unificar esas respuestas como para generalizar lo que dijo cada uno, digamos, de las personas interesadas, ¿sí? En ese sentido uno dice, bueno, los métodos cuantitativos se toman decisiones previamente, son mucho más estructurados que los cualitativos. En una entrevista a lo mejor a una persona, a un informante clave sobre cierta temática, puede ser que le haga unas preguntas y a raíz de lo que me dijo él, a lo mejor yo no se me había ocurrido preguntar algo y al próximo que le pregunte incorporo algo que me dijo esa persona, la primera persona que le hice las entrevistas. En ese caso sí lo puedo hacer porque mi intención es profundizar sobre cierta temática y no generalizar, ¿sí? En ese sentido es como que uno es más estructurado y el otro es un poco más flexible. Bueno, ahí les dejé la presentación. Mírenla. Esa es la presentación de la actividad de la clase 1. Ahora les voy a habilitar la presentación de la clase 2 que tiene que ver con esto, cómo se redactan los objetivos, cómo hacer los objetivos y demás, un poco lo que fuimos viendo al día de hoy. Y no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, no quiero marearlos con muchos conceptos, pero creo que por ahí está buena que puedan articular, digamos, lo que yo les fui dando hoy con cuando vayan a leer los textos. No sé si alcanzaron a leer algo. Porque los textos son como muy teóricos, por ahí, viste, como les va a costar bajarlos. Si no, miren la presentación, a qué apunta lo importante, digamos, y después van como desandando el texto y es mucho más fácil. Pero ya les digo, la idea no les vamos a preguntar, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? No, la idea no es que ustedes sepan la teoría, digamos, que se pongan a recitar qué es una variable, qué es el marco teórico, sino después lo vamos a ir viendo prácticamente, elaborando ustedes sus propios trabajos de investigación para que les quede como desandado el camino para poder hacer su trabajo de integración final. Bueno, si no tienen alguna consulta, alguna otra duda, damos por finalizada la clase de hoy. Perfecto, buenísimo. Y ya después, si pueden ir leyendo, sería buenísimo, o ir pensando en qué tema les interesaría para... Hola, señora. Hola. Disculpe, profe. No pasa nada. Hola, señora. Una consulta. Sí. ¿Este trabajo es grupal o individual? Individual, bueno. Individual porque es lo que ustedes después les va a permitir seguir con el taller. Bien. ¿La fecha de entrega, profe? Falta todavía. Vamos a ir, no se preocupen, porque el trabajo, no es que van a entregar un trabajo final, vamos a ir haciendo, por ejemplo, bueno, ahora redactan la pregunta, después hacemos una devolución, redactan los objetivos, y así vamos a ir de a poquito haciéndolo durante la cursada, no es que se les va a acumular y van a tener que entregar un trabajo, y van a tener que saber todo de una, porque realmente es como paulatino la incorporación entre la metodología, digamos, no es que de una van a hacer y qué sé yo, o salvo que le pregunten a ChatGPT y que les haga el trabajo, digamos, pero lo cierto es pensar y ver qué les interesa, cuál es la accesibilidad que ustedes tienen al tema y demás, porque va a ser el trabajo que ustedes van a presentar como trabajo integrador final para que ustedes le den el título, ¿sí?
y la idea es hacer como una continuidad de esta materia con el taller de tesis o el taller de integrador final. Que antes nosotros hacíamos como múltiple choice, tomábamos teoría y eso, y ahora, digamos, la idea es que por ahí sea un poco más práctico. Por ahí es un ensayo que vamos a hacer porque también son muchos, entonces leer todos los trabajos también para nosotros va a ser un esfuerzo, pero vamos a ver de qué manera nos ajustamos para poder ayudarlos y que puedan avanzar en el proyecto, ¿sí? Así que bueno, nada, eso. Buenísimo. Bueno, nos encontramos el próximo miércoles con el mismo link. Ahí yo ya le habilité como la presentación. En la clase que viene les voy a dar la presentación así. Por ahí no sé si estuve medio desordenada, pero por ahí quería también verlos un poco y nada. Y sería ideal que también la presentación, hablamos sobre el mismo. Profesora, la presentación 1, ¿no? Entonces, para la próxima clase. Sí, yo la les habilito igual la presentación también, pero sí. Listo, gracias. Claro. Bueno, nos vemos. Chao. Nos vemos hasta la próxima.